Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Permíteme que haga dos consideraciones previas al comentario. Sí, señor. Una de ellas es la información, porque acabo de leer que en Estados Unidos hubo un tiroteo con 27 muertos en una escuela, de los cuales 18 son chicos que tienen entre 4 y 10 años. Cada tanto llegan estas noticias de Estados Unidos, nos hacen acordar de esa película Bowling for Columbine, que muestra esta realidad tan particular. Pero al lado... Días de furia. Sí, pero al lado de esta noticia, al lado, hay una que en China, del otro lado del planeta, con un arma blanca, un hombre hirió a 20 escolares. Es una cosa... ¿Será cierto eso de que la gente está toda loca, no? Sí, bueno, pero... responsable, acá pasó lo de Constitución. Es una cosa realmente... estas noticias realmente a veces a uno le hacen pensar si vale la pena ponerse a reflexionar sobre las variables macroeconómicas. Claro, lo hablábamos con vos antes de comenzar el programa, ¿no? Sobre la importancia que tiene o no la actitud mediática que tomamos los comunicadores sociales para instalar un tema, olvidarnos al día siguiente pasar a otro. Y saber si esto es o no prioritario desde el punto de vista político y si a la gente realmente le interesa o no. Bueno, el otro comentario en realidad es un agradecimiento porque ha salido el anuario 2012 de la Unión Industrial, me lo han hecho llegar. Hay un par de notas, allí hay una entrevista, hay opiniones de algunos economistas, de Marcelo Capello de la Fundación Mediterránea, hay una entrevista también a Guillermo Acosta del Instituto de la Bolsa, del Instituto de Investigación de la Bolsa. Que nos va a costar salir es el título. Bueno, no, y hay una entrevista a propósito de la exposición que yo hice en el coloquio industrial y entonces... hay allí una entrevista que yo creo que es la parte menos importante de la publicación. Pero vamos al comentario. Quería reflexionar sobre lo siguiente. En varios programas yo he insistido que la crisis global hoy es mucho más suave que la crisis de los derivos financieros y que sin embargo parece que nos ha pegado claramente más, digamos, mirando los datos del primer semestre. Bueno. Pero una cosa que hemos señalado, no sé si con suficiente énfasis, fue que cuando en el 2009, a pesar de que decíamos que estábamos blindados, el nivel de actividad cayó, dio la impresión que se desaceleró la tasa de inflación en el 2009, ¿no? Digo, con las limitaciones que tiene hablar de inflación en la Argentina, habida cuenta que no tenemos un indicador oficial que realmente sea creíble. Yo me he resistido bastante a decir, bueno, utilicemos los de las consultoras y demás, porque uno no conoce la metodología, pero está claro que nadie cree en el dato del INDEC. Bueno, en este año en que yo digo la crisis del capitalismo global parece ser más suave, por más que nos digan, bueno, vamos a tener un 2013 bueno, porque vamos a tener buena cosecha, Brasil se va a recuperar, parece que Estados Unidos mejora, el dato de desempleo que se conoció la semana pasada en Estados Unidos es bueno, digamos, ha mejorado. Un poco. Es el desempleo más bajo desde el 2008. Bueno. Pero digo, da la impresión que no se desacelera la inflación a pesar de que el nivel de actividad cayó. Y por eso voy a mencionar, aunque no hace falta dar el número, que ese dato que se ha empezado a llamar inflación congreso, que es un promedio no muy claro, pero... Sí. Pero bueno, muestra de que efectivamente la tasa de inflación no se desaceleró. Mira, hay un detalle que yo me acordaba del comentario que hacías la semana pasada con esta disminución del consumo, el proceso inflacionario que no cesa. Bueno, veo muchos locales desocupados en Córdoba. Es decir, abonando un poco la tesis de lo que vos hay decías. Bastante heterogeneidad, creo yo, desde el punto de vista de las actividades, ¿no? Pero claramente, quienes por allá por julio dijeron, viendo algún estimador mensual de la actividad económica, bueno, ya ha rebotado, vamos camino a la recuperación. Bueno, eso parecería no ser así. Bueno, ahora, da la impresión que no baja la tasa de inflación. De todos modos, para quienes creen que hay una correlación muy directa entre la cantidad de dinero de la economía y el nivel de precios, sin lugar a dudas hay una preocupación inmensa, porque si uno mide en noviembre, la base monetaria de Argentina creció 42%. Las correlaciones esas nunca son, digamos, uno no puede pensar que hay proporcionalidad o hay linealidad, pero también es cierto que no se puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero, ¿no? Pues da la impresión de que el gobierno va a terminar este año intentando morigerar algunas de las variables que pueden estar pegando sobre la inflación, tratando de ver algo sobre el gasto público o cosas por el estilo, pero que no hay demasiada, digamos, seriedad en decir, nos preocupa tener una inflación que esté en el, signo de pregunta, 24, 25, 26%, ¿no? Y eso
parece que, como estamos terminando este año y digamos, pensando en temas de balances y demás, de cara al año 2013, que es un año en el que el gobierno además va a tener ciertas necesidades que vienen del campo de lo político, habida cuenta de que tiene una elección que para el gobierno es muy importante porque se está jugando la posibilidad de tener la mayoría grabada necesaria para reformar la Constitución y darle continuidad a la presidenta en sus funciones, digamos la idea de la reelección. Digo, me parece que el año que viene es mucho menos probable que el gobierno se fije un objetivo de morigerar, por ejemplo, la expansión del gasto público, o se fije como objetivo ver qué pasa con la inflación. Bueno, y aunque parezca paradojal, este es un elemento que finalmente se le vuelve en contra al gobierno. Pues para un gobierno que expresa la necesidad, cotidianamente lo hace, de mejorar la distribución del ingreso en Argentina, de dar las mayores posibilidades de integración de sectores que están excluidos, una economía en la cual la precariedad laboral es una parte muy importante del mercado de trabajo. La tasa de inflación le pega a muchos sectores, porque hay algunos que, por las características que tiene esa oferta de empleo, tienen cierto poder para decir voy a reclamar un aumento salarial para recuperar la inflación, pero la mayoría es probable que no lo haga. Y de hecho, y acá va la segunda cosa que quería comentar, Moreno intenta en una reunión algo parecido a una cosa que sea un acuerdo social o algo por el estilo. Bueno, es bastante poco probable que tenga éxito. Eso tiene éxito si eso está en el marco de un programa que garantice que cuando yo a alguien le pongo un techo a su demanda salarial, le estoy garantizando que las otras variables de la economía van a estar en línea, de manera tal que la inflación no le va a significar una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Claro. Bueno, como son como medidas aisladas, yo he usado alguna vez la expresión de que el gobierno carece de estrategia y más que nada tiene tácticas, o sea, es más un tacticaje que una estrategia. Y una estrategia no es una suma de tácticas. En realidad una estrategia está compuesta por muchas medidas tácticas, pero tiene objetivos de mediano y largo plazo un poco más claros. Bueno, me parece que vamos camino a terminar este año. Tengo, digamos, la sensación de que no va a haber modificaciones significativas, que el gobierno va a enfatizar más en su discurso político de cara a las elecciones y que la situación económica va a seguir siendo una situación que yo creo que no se van a dar las condiciones para lo que algunos están planteando de que el año que viene va a ser un año de crecimiento significativo de la economía. Y esto no va a ser así, no por razones externas, no porque Brasil tarde en recuperarse o porque el mundo se nos haya caído encima, sino porque la dinámica de la economía doméstica, de nuestra y de las medidas que se adoptan acá, digamos, generan más incertidumbre que estímulos para que haya una expansión de la economía. Ayer, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, participó, bueno, hace 105 años que se descubrió el crudo en la Argentina, y hubo una reunión donde había mucha gente vinculada al mundo del petróleo, y él hizo un cierto juicio benevolente de la inversión privada, cosa que no es frecuente en Kicillof, que a veces ha tenido... afirmar. De todos modos, esas cosas no alcanzan, porque después cuando se pasa al nivel de las medidas de política económica, da la impresión que, digamos, se toman medidas aisladas, que no hay una columna vertebral de programa económico. Por ejemplo, las obligaciones negociables de YPF. Sí. Bueno, yo he consultado distintos bancos para ver cómo funcionaba ese que es una afluencia impresionante de gente para ir poniendo ahorros. Sí, 5, funcionó 7, bien 8, porque 10, es una... Y ahora parece ser de que han pedido que se amplíe, que se abra, se abra concretamente a... Bueno, en el caso particular de ese título que colocó YPF, es un título que para el inversor, nosotros habitualmente no damos recomendaciones de esas, pero para el inversor que tiene la opción de eso versus plazo fijo y que no tenga requerimiento dentro de 30 días, porque eso además puede tener alguna fluctuación, bueno, tiene una tasa más alta que el plazo fijo. Si hoy un plazo fijo, su tasa es del 13, 12, 15, no importa. Eso tiene 19, no es estrictamente 19, porque ahí va a haber que computar alguna comisión de entrada y salida. Pero, digo, de todos modos, para eso es una buena colocación. Además, el monto fue muy reducido y la colocación, por consiguiente, se cubrió todo lo que se había puesto en el mercado, ¿no? Pero me parece, en términos... he escuchado a algunos que han dicho, bueno, vieron que YPF resulta atractivo. Digo, en términos de las necesidades de financiamiento de YPF, eso es poco más que los gastos de representación del directorio. Yo calculo que sí. ¿Te quedás? Seguimos.
esperar la comunicación con Sergioto para ver qué nos dice con respecto a al agro de este año, cómo cierra y cómo... Sí, sobre todo, en general de los agronegocios, que es lo Exacto, que... él maneja eso. Sí. Ya volvemos.